Empiezan las clases en Venezuela con un sistema educativo destruido. Alumnos que van a clases 2 o 3 días a la semana, profesores que no ganan lo suficiente, escuelas deterioradas y cayéndose a pedazos y en general un país que sufre viendo cómo su futuro cada día está menos preparado para afrontar lo que viene. Todo esto en medio de declaraciones de quienes hoy están de facto usurpando el poder en Venezuela, que siguen avanzando en un modelo fallido y que luego de 26 años lo único que le ha traído a Venezuela es miseria. Y la educación, como siempre, no se queda atrás, lamentablemente. Pero todo esto está a punto de cambiar. Y el día de hoy vamos a conversar con un invitado de lujo. Antonio Canova, quien es profesor universitario, pero además de esto, es asesor, es consultor del equipo de María Corina Machado y el presidente Edmundo González Urrutia en el plan Venezuela Tierra de Gracia, específicamente en la parte educativa. Así que, primero que todo, bienvenido, Antonio, y muchísimas gracias, no solamente por estar acá, sino por todo el trabajo que están haciendo por Venezuela. Bueno, para mí es un honor y un gusto poder conversar contigo, imagínate. Jesús, tenemos tantas cosas que hablar y yo te quiero plantear de inicio una palabra que es repensar. Te invito a que este rato repensemos muchas cosas y entre otras la educación. ¿Cómo llegamos hasta Educación acá, Antonio? del futuro. Llegamos porque aplicamos ideas equivocadas. Ideas equivocadas para lo que se quería o lo que quería o querría una persona decente, pero que terminaron muy útiles para quienes querían tener un grupito, el control de la sociedad y ser más bien extraer riquezas de la comunidad, no generarlas y luego disfrutarlas. Nos equivocamos, cogimos la idea equivocada. El Estado social, el socialismo nos llevó a el colectivismo en general, la democracia social, nos lleva a perder la institución principal, que es la propiedad privada, y después de allí, o sea, nadie defiende la propiedad privada en Venezuela todavía hoy, o muy pocos. Al nosotros perder la propiedad privada, ya, bueno, el país se comienza a despedazar, a destruir. Teníamos que llegar a esta destrucción para, bueno, repensar y entender y luego entonces tomar acciones diferentes. Venezuela, Tierra de Gracia, tiene el gran mérito de que supone una ruptura con el pasado después de un largo proceso de un aprendizaje y de plantearnos alternativas distintas en todos los temas y en especial en educación, y apostar más bien por la libertad individual, por poner el foco en el individuo, un individuo que sea asuma capaz, autónomo, responsable, que quiere lo mejor para sí mismo, para lo suyo, un individuo que quiera vivir en paz, cooperar, intercambiar libre voluntariamente, un individuo que no haya que controlar, vigilar, desconfiar de él. Por el contrario, habría que desconfiar de los que tienen poder, no de personas que contratan. Esa visión es la que priva en Venezuela Tierra de Gracia. Y bueno, te imagínate entonces el efecto en educación. Aquí, en estas declaraciones que me comentas, aquí se ve un gobierno que controla, que dirige la educación, que impone, que dice cuándo va a haber tareas, si va a haber tareas o no. Es obligatoria. Aquí no hay libertad. Venezuela Tierra de Gracia propone una
una educación donde prive la libertad. Ya esto es un cambio total. ¿Cómo se sentiría eso en el día a día de un alumno, de un maestro, de un padre, de una madre? Esto de que en la educación en Venezuela prive la libertad. ¿En qué se diferencia a lo actual en el día a día de un venezolano? Bueno, yo te voy a poner un ejemplo concreto de cómo podría ser en un sistema de libertad. Mira, hay varias ciudades en donde yo estoy monitoreando la realidad educativa de Venezuela hoy. Bueno, he buscado, he visto, he observado, he buscado patrones, el comportamiento de cómo los niños se educan en la Venezuela de hoy. Concretamente la educación de niños, primaria, a lo mejor los primeros años de secundaria, pero en especial de niños. ¿Cómo se están educando hoy? Y una de las cosas que nos hemos encontrado es que la escuela gubernamental no hace el trabajo de educar, o por lo menos no satisface a los padres en la educación que dan. Es que por muchos años, estos últimos, no hubo clases, o hubo clases algunos días, otros no. Y eso mostró mucho lo que es la educación. Entonces, las mismas comunidades han creado soluciones que muestran la naturaleza, primero, emprendedora de la gente, incluso en estados de necesidad, que muestra también cuán están dispuestas las familias a invertir en la educación de sus hijos, que es cuánto confían en que con educación la gente puede superarse. Y eso lo hemos visto, y hay un grupo enorme, 1 de cada 3 niños en estas comunidades, que están educándose en este subsistema libre, que ha surgido espontáneamente. Entonces, un ejemplo concreto. En una de las quejas que yo he recibido de los niños que van a estas escuelas o escuelitas, microescuelas, tareas dirigidas, centros pedagógicos que abundan en todo el país, por doquier, es que no abran los sábados ni los domingos. Ellos quieren clase. Ellos allí están aprendiendo, y aprender es satisfacer la curiosidad, es un placer. Y estas maestras se la ingenian para eso, para generar placer a los niños al aprender. Eso lo hemos visto en varias comunidades. ¿Cómo sería la vida de un niño al que el Estado le permita o no le exija que vaya a su escuela para tener un título que le pueda servir para bachillerato o para comenzar a cursar en la universidad? Imagínense, podrían decidir aprender de esta forma y no de la forma que el Estado les está imponiendo para titular. En un sistema de libertad educativa uno podría educarse de diferentes formas. Habría diferentes escuelas, diferentes alternativas, diferentes ofertas, lo cual permitiría a los padres elegir entre ellas todas cuál es la mejor educación para sus propios hijos. Eso es lo que lograría un sistema no monopólico estatal como el que está hoy. Y eso es un cambio radical. Es un repensar y es un transformar totalmente la educación, pero también la vida de los niños. Imagínense cómo sería su vida día a día si, por ejemplo, muchas maestras fundan sus propias escuelas. Ya muchas lo han hecho.
y viven de eso como fuente principal una cantidad importante en toda Venezuela. Si las familias tuviesen muchas alternativas válidas, que consigan título al final, que se certifiquen, para que sus hijos se eduquen. ¿Cómo cambiaría eso la estructura de la familia? Ellas tendrían que se responsabilizan de la educación y verían los efectos de ella. ¿Cómo cambiaría la vida de los niños que no tengan que ir obligatoriamente a la escuela pública, sino que puedan elegir diferentes formas de educación donde ellos sientan que aprenden más o que más les gusta? Vamos a escuchar también a los niños. Yo he visto cantidad de estudios que muestran que los niños que tienen esta libertad para educarse, wow, desarrollan unas potencialidades, unos potenciales que difícilmente lo logre una escuela estandarizada como la actual. Entonces, es cambiar al cambiar esa visión, también yo creo que va a cambiar mucho la vida de las personas. De acuerdo contigo, Antonio. ¿Sabes qué? Una de las dudas más comunes que tienen los venezolanos sobre la calidad educativa de sus hijos viene desde el punto de vista de la ideologización. Es decir, ya es bastante malo que le estén dando pocos días de clase contenidos a mi hijo. Es peor todavía que el poco contenido que reciben sea muchas veces de mala calidad. Pero lo peor de todo y el miedo que tienen muchos padres venezolanos es que gran parte de este contenido esté simplemente ideologizado, esté bajo el prisma de quienes hoy están en el poder en el país. Mira, es algo, es así, es inevitable y a lo mejor se habla poco y se le da la importancia debida a ese aspecto, a la politización de una educación que está monopolizada por el Estado. O sea, estamos hablando, por ejemplo, o sea, estamos hablando de escuelas gubernamentales, que básicamente la relación entre directivos de escuelas gubernamentales y acción política a favor del gobierno son cargos de libre elección. La politización es total. Las escuelas son los centros electorales. O sea, de eso se habla poco y eso es lo peor. Te voy a comentar algo. Hace una semana el profesor Martín Krause, argentino, economista, presentó un índice de libertad educativa. Mira qué interesante, índice de libertad educativa, el ILE 2025. Ese índice estudia a los 20 países latinoamericanos, incluyendo ahí Haití. Venezuela está de penúltimo. De último está Cuba, obvio, que no tiene prácticamente en el índice de puntuación. Venezuela está muy cerca de Cuba. Y los demás países latinoamericanos están muchísimo mejor que Venezuela, estando todos bastante mal. Pero allí se muestra el control en este estudio comparado, en este indicador, se ve que el Estado está controlando demasiado la educación de nuestros hijos. Y piensen ustedes qué están logrando, cuándo están aprendiendo los niños que se ven forzados a acudir exclusivamente, además, porque no tienen recursos, a la escuela pública. Es el 85% de la población venezolana, de la población infantil venezolana. Le estamos dando la cabeza. La educación es muy importante para dársela a los políticos y realmente le estamos dando nosotros la cabecita de nuestros niños a escuelas gubernamentales. De eso es lo que yo creo que debemos
hablar. Y fíjate, la libertad educativa que propone Venezuela Tierra de Gracia entorpecería muchísimo que eso se diese. O sea, el sistema nazi se puede dar en un régimen que no sea libre, que sea una decisión de uno, el que todo el sistema único educativo imponga la ideología, la visión de los nazis, el que era una nación, bueno, primero maltratada, que no tenía un espacio vital suficiente. Eso solamente, que era justo pelear por ampliar su supervivencia, eso solamente es posible en un monopolio, en una educación libre de verdad, con tantas opciones. Habría oposición a ese cuento, no sería único, estuviera en competencia con otros, estuviera siendo negado por otros. La libertad educativa es también una vacuna contra el totalitarismo. Entonces, es una forma de ver diferente y de entender, bueno, esa relación entre educación y libertad. Antonio, está muy interesante lo que estás comentando y tiene que ver con, dentro del plan, con lo importante, ¿no? Es una visión a medio plazo, a largo plazo, a donde se quiere llegar con Venezuela Tierra de Gracia, a donde se quiere apuntalar la educación en el país. Pero a día de hoy, la realidad en Venezuela es diametralmente opuesta. No solamente en el centralismo en la educación, en la ideologización dentro del sistema educativo, que además tú lo has explicado acá muy bien, pero es que el mismo chavismo lo dice. Hemos visto al ministro de Educación diciéndolo. Es decir, es claro, ¿no? A todas luces que ellos utilizan la educación también para someter a los venezolanos como tantas otras cosas. ¿Cómo podríamos pasar de donde estamos a ese punto, entendiendo que lamentablemente el día de mañana, si hay democracia en Venezuela, el primer día que nosotros tengamos democracia en Venezuela, vamos a contar con una educación pública destruida, pero también vamos a contar con una sociedad muy empobrecida, para la cual entrar a una competencia de inscribir a su hijo o pagarle a algún profesor en su comunidad no es una opción de entrada, que necesitan la educación pública, al menos inicialmente, hasta que se avance hasta un modelo de libre elección, digamos, hasta que tengan la posibilidad de elegir. ¿Cómo son esos primeros días o esos primeros años mientras se construye esta tan ansiada libertad educativa de la que tanto hablas? Mira, hay una cantidad, obviamente, o sea, la situación de Venezuela es complejísima, es una crisis realmente humanitaria, complejísima, muchísimos aspectos comprometidos, que ha sido años, décadas incluso de pobreza. Nosotros en Venezuela, por más que trabajemos, no producimos y no cobramos por un lado, pero también el que se opone tampoco necesariamente come. Así que ese dicho de Trotsky de que en el capitalismo el que no trabaja no come y en el socialismo el que no obedece no comerá. De alguna forma también aplicado en Venezuela. Pero ¿qué hacer mientras tanto? Mientras se lleva adelante todo esto. Primero, que muchas políticas pueden ayudar a que la acción urgente, necesaria, actual se facilite. O sea, este tema de los cheques escolares no necesariamente es a largo plazo y es una forma de ayuda directa a las familias para que sí puedan justamente sufragar soluciones alternativas a la pública. Y es que está ocurriendo ahorita en un 33%, 30%. Y puede primero escalar, duplicar
replicarse, puede además potenciarse la inteligencia artificial, por ejemplo. La inteligencia artificial es un instrumento que puede cambiar, está cambiando ya de una manera pasmosa la educación. Entonces, fíjense que para los niños la educación es muy peculiar porque lo más importante es la relación con la maestra, con la profesora, con la tutora. Entonces, porque es que ya la tecnología te da el mejor profesor de matemática, el mejor tutor de matemática, posiblemente también con IA. Vean Synthesis School, o sea, las opciones que uno tiene directamente ya en internet son infinitas. O sea que formas de atacar, de ayudar, de favorecer la educación de los niños de una manera distinta a recuperar y arreglar 30.000 escuelas, la infraestructura de 30.000 escuelas. O sea, es también enfocar de una manera distinta. Vamos a repensar justamente el problema tomando en cuenta la situación en la que estamos, la situación en la que vamos a estar de, bueno, de destrucción en la que Venezuela quedará. Pero es que la educación es muy barata. La educación no son cientos, miles, millones de dólares. Realmente es muy barata. Lo que nosotros hemos estado investigando en las zonas pobres de Venezuela, y es una educación que por lo que hemos nosotros medido también no es inferior para nada que la pública, que son estas escuelas, microescuelas, escuelitas que han surgido por las comunidades. La educación allí no son más de $20 a la semana. Fíjense que es bastante, es poco. Claro, es bastante para las familias en pobreza extrema. Claro. Pero es poco para que el niño tenga toda la semana a una tutora pendiente de él, educándola, enseñándole, además permitiéndole al niño ser quien por naturaleza es. La manera de atacar la educación y el problema de educación lo más rápido posible en Venezuela, yo creo que es ver de abajo hacia arriba las soluciones que ya está generando la propia comunidad y bueno, y ir en ese mismo sentido, ¿no? Si las comunidades están haciendo esto y la están haciendo porque generalmente hay incentivos para muchos actores o para todos los actores en actuar de esa forma, y como están haciendo eso se crea ese orden espontáneo, en este caso en educación. Lo mejor que podría hacer los estados, los gobiernos, lo que podrían hacer, lo que podemos hacer todos es más bien es impulsar esas soluciones que van de abajo hacia arriba para que terminen de imponiéndose y llegar a la mayoría de la gente. Esa visión de abajo hacia arriba, muy libertaria, muy liberal, está también presente en Venezuela Tierra de Gracia. O sea, y si bien hay acciones concretas para vacunación, para alimentación, o sea, hay toda un grupo de personas trabajando en eso. Y también que es algo indispensable por la situación de emergencia, de crisis actual, las mismas soluciones que ya están surgiendo en las comunidades, bueno, a apoyarlas ayudará muchísimo y reducirá muchísimo el tiempo en que se pueda lograr esa transformación, ese cambio, esa nueva efecto, ese replanteamiento de la educación. ¿Y cuál sería el rol del maestro venezolano en todo este esquema de transformación? Entendiendo que han sufrido muchísimo nuestros maestros a lo largo de estos 26 años de chavismo en el poder y que son una de las profesiones peor pagadas del país, más sacrificadas del país.
y que aún así se han mantenido en pie de lucha por el fuerte carácter vocacional de quienes ejercen la profesión. ¿Cuál sería el rol del maestro venezolano en este plan Venezuela Tierra de Gracia? El protagonista. Junto con la familia del protagonista. Que hasta ahora no lo ha sido. Hasta ahora ha sido apenas un empleado. Un empleado en un sistema de empleador único, que es lo peor que puede haber, que es la menor fuerza que puede tener un empleado. Que solamente haya una persona que pueda emplearte. Entonces, como la educación es estatal o ha sido estatal, de la forma en que se ha concebido, que el principal tiene que ser decidido por el Estado. Ese Estado docente se impuso. Esa, por cierto, es una visión que está, es uno de los aspectos que está en el manifiesto comunista. La educación obligatoria y gratuita. Y que vaya, bueno, mostrando las ideas del marxismo. Habría que buscar la forma de que el docente entienda que si es protagonista tiene que cambiar también en su visión. Ya no es el Estado para el que él trabaja y bueno, no necesariamente tiene que ser así. Si hay un sistema donde haya más competencia, también ellos tendrán que, bueno, esforzarse más primero, pero también podrán escalar más. Pero además de eso, podrán ellos también emprender. Y la educación es algo muy peculiar, que la educación de niños en especial es la mejor escuela que está más cerca de tu casa. Entonces es de muchas pequeñas escuelas o muchas escuelas que atienden a pequeñas comunidades, a pequeños grupos, porque tampoco puede ser algo masificado. Nadie quiere estar, o sea, no es producir zapatos, que con 3 fábricas ya inundas a una sociedad. Tienes que crear muchas escuelitas. Por eso es que el Estado reduciéndolo, bueno, a lo máximo, ha tenido que crear 30.000 escuelas y crear y mantener y sostener cosas que ya de por sí ya uno sabe que, bueno, haciéndolo demás, la burocracia es una invitación más bien a la corrupción y la ineficiencia. Entonces, esa no puede ser la solución. El maestro ha de jugar el papel de protagonista ahora y no necesariamente como empleado, posiblemente más como emprendedor. Ese es un buen reto para todos y además esa es la llamada más efectiva a la creatividad, a la innovación, a hacer las cosas distintas, a ofrecer para que las personas, la gente, las familias puedan en esas diferentes alternativas elegir. Antonio, has puesto un tema sobre la mesa que es muy importante porque es un debate que existe en el mundo. El día de mañana, yo estoy convencido de que Venezuela será libre, que será democrática y que será próspera. Estoy convencido que vendrá mucha inversión a nuestro país y que vendrá un proceso de reconstrucción más rápido de lo que la gente cree. En materia educativa, te estoy hablando ya en democracia y en libertad, acabando con la corrupción o minimizándola todo lo que se pueda. Porque evidentemente en la situación actual la corrupción distorsiona todo. Da igual lo que quieras hacer o emprender, la corrupción acaba con todo y en Venezuela. En democracia y en libertad. La inversión que llegue al país o la inversión que destina el Estado en educación, hay 2 grandes visiones en el mundo. Invertir en la oferta académica, es decir, invertir en las escuelas, la infraestructura educativa, mejorar el pensum, es decir, lo que el Estado puede ofrecer a los venezolanos. Y la otra visión que es más invertir en la demanda, digamos, invertir directamente en quienes hoy
no pueden pagar una institución privada, ni pueden incluso pagar una microescuela de estas que están surgiendo en toda Venezuela o un profesor particular para sus hijos. No pueden, no les da. Esa es la realidad hoy. Estoy convencido que en la Venezuela del futuro, todos los venezolanos, producto de su esfuerzo, de su trabajo, así como podrán hacer mercado en el abasto que quieran y comprar lo que quieran, también sus hijos estudiarán donde ellos quieran que estudien producto de su trabajo. Pero en la Venezuela de hoy, ¿qué es mejor? ¿Qué sería más eficiente? ¿Invertir eso en la oferta o invertir directamente en la demanda, en las familias, para que ellos puedan llevar Sí. a sus hijos donde quieran? Esa polémica ha estado ahí y fíjate, hasta ahora se ha invertido es en la oferta. Sí. Y no solamente en la oferta, sino que es que partiendo de que la educación es obligación del Estado, porque es derecho de las personas, entonces es obligación del Estado, el Estado es la que ha guiado y fijado y dirigido y establecido y la que además provee y crea las escuelas gubernamentales y efectivamente financia y efectivamente presta la educación. Entonces, esa es un financiamiento, una visión de que el Estado es el que contrata a todos los docentes, todos trabajan para él, y el Estado es el que se encarga de eso. Esa es dirigir toda esa cantidad de recursos, de dinero, a que el Estado, y eso tiene sentido un Estado que dirige, que organiza, un Estado colectivista que va en contra de la libertad de las personas, un Estado que impone sus objetivos, sus fines, es algo propio de esa visión de Estado que es contraria, bueno, al Estado liberal. Y la otra alternativa que tiene el Estado es, bueno, sí, asumiendo que la educación es un bien público y que un bien público tiene que promoverse y favorecerse por todos, y en este caso por el Estado, entonces, bueno, el Estado puede intervenir y está legitimado el intervenir. Ahora, puede intervenir de diferentes formas. Puede intervenir en fijar los contenidos que tienes que estudiar todo el mundo. La verdad es que ahí pareciera que no debería intervenir y que deberían ser, bueno, cada quien, cada familia, cada profesor, cada maestra, la que decide. Que intervenga en poner que todas las escuelas sean públicas o que las que sean privadas sean fiscalizadas por él. Bueno, ahí tampoco pareciera que es necesario poner que todas sean públicas. Y la última es, bueno, financiar. Ok, puede financiar. Ahora, financiar a lo público pareciera que no es necesario. De ahí surge justamente la idea de Milton Friedman, 1955, ya de manera concreta, de los cheques escolares, que es una de las propuestas que en Venezuela Tierra de Gracia se ha planteado como base fundamental, como de lo que sería la transformación de la educación. El Estado sí va a invertir. La educación seguirá siendo gratuita. Es decir, todo aquel que no puede pagar va a recibir fondos suficientes para hacerlo. La educación, como les decía, es además gratis. La nueva educación y que surja de la oferta libre de las personas va a ser variada, económica, accesible, y el Estado va a financiarla. Los cheques escolares y cheques escolares universales, aunque se puede probar. De hecho, eso es parte de la idea de todo esto, de ir probando. La descentralización ayuda mucho a ir probando. En Estados Unidos se está viendo que el régimen federal hace que cada estado tenga un sistema distinto, concretamente un sistema educativo distinto, y esa competencia entre los diferentes estados, e incluso entre políticos de los diferentes partidos de los diferentes estados, hace que, bueno, vaya creándose un sistema de competencia, de ensayo y error, de que la gente de abajo hacia arriba va decidiendo qué es lo mejor. Entonces, eso es lo que habría de esperar que ocurra. Yo
como hemos ido de la visión general a temas específicos, Antonio, yo me voy a permitir, para el atrevimiento, para los distintos oyentes, hacer un breve resumen de las líneas gruesas que has ido dando. Y si ves que me equivoco en alguna, te pido que me corrijas. Dale. Lo primero sería un estado pequeño dentro del plan Venezuela Tierra de Gracia, donde coloquemos en el centro de la educación a los maestros y a las familias. Dentro de las familias incluimos, evidentemente, al estudiante. Lo segundo sería que el maestro no sea solamente un empleado, sino que pueda ser un empleado, pero no de un solo patrón, no solamente el Estado, sino que pueda elegir entre distintos empleadores, pero que también pueda ser emprendedor y pueda montar su propia microescuela o el límite es el cielo. Lo tercero sería que el Estado no intervenga en el pensum para quitarnos de arriba todo este tema ideológico y que hoy se quiere enseñar con un libro rojo y el día de mañana en democracia se quiere enseñar con un libro azul por decreto. Lo cuarto, que me gustó mucho, que por eso te insistí tanto con esta pregunta, es que las familias más vulnerables de nuestro país, que han sido también las más perjudicadas por este sistema durante 26 años y que hoy no tienen lamentablemente cómo acceder a una educación distinta a la que está ofreciendo el Estado, van a poder ser financiadas con un cheque educativo por parte del Estado para ellos elegir en dónde estudian sus hijos. Exactamente. Y si les gusta más la escuela, esta esquina será esta, y si le gusta más la profesora que da clases particulares, será esa profesora, y si resuelven con el sueldo de la mamá o con el sueldo del papá y les gusta otro colegio privado más el cheque escolar, lo pueden hacer. O sea, hasta ahora vamos bien. Es decir, ¿te parece que hasta ahora ese es el... O sea, así sería perfecto. sería la descripción? O sea, Perfecto. como para que tengas un podcast. Perfecto. Entonces, me gustaría, lo pensaré. Entonces, bueno, avanza Venezuela, avanza la educación, la familia venezolana le da la mejor educación posible que a ellos les interese darle a su hijo, con la familia y los maestros en el centro de la educación, y este niño se gradúa del colegio. Y le toca dar el paso, si así lo decide, de ir a la universidad. Quizá no. Quizá quiere estudiar algún oficio, quizá quiere simplemente salir a trabajar, quizá quiere emprender o ya emprendió un negocio en su comunidad, pero el que decide ir a la universidad. En la universidad en Venezuela hoy, lamentablemente, también hay muchas fallas, lamentablemente. No sé si más, pero seguramente igual de graves y distintas a las que hay en la educación básica. Y una falla que afecta muchísimo también a la educación superior, que lo conversábamos fuera de las cámaras, pero quería preguntártelo acá también, tiene que ver con las personas que quieren estudiar una carrera profesional en Venezuela y que por lo que sea solamente pudieron hacerlo a través de una misión de estas educativas y lamentablemente también fueron parte del engaño del chavismo a los venezolanos. Pero estos son jóvenes o adultos que genuinamente quisieron ser abogados, quisieron ser enfermeras, quisieron ser médicos, quisieron ser profesores y le dedicaron tiempo, ganas y energía a esta misión para graduarse. Hay unos que están recién graduados que no tienen suficientes conocimientos, pero hay otros que quizás se graduaron hace 10 años y adquirieron conocimientos en el ejercicio. ¿Cómo es esa visión, entendiendo que hay una cantidad importante de venezolanos que quieren ser profesionales y no tuvieron la oportunidad o que tienen quizá una formación que no es la adecuada para los tiempos que vamos a enfrentar? Mira, sé muy bien lo que me cuentas, lo conozco de primera mano, es un drama, es muy, muy, muy complejo, porque, como tú dices, hay gente valiosa
gente buena, gente que genuinamente ha querido superarse y que de alguna forma se ha visto estafada por sistemas, planes que tienen por fin no formar adecuada y debidamente a los estudiantes, sino más bien, bueno, utilizarlos como número, propaganda, o también para llevar adelante su objetivo, su fin, que no es más que mantenerlos controlados, hacerlos obedientes. Entonces, sí es un verdadero problema. Allí obviamente que habrá forma de atacarlo, de buscar la manera de... mira, te cuento una anécdota. Trabajando con todas estas centros pedagógicos, microescuelas, nos hemos conseguido, las comunidades nos hemos conseguido, y haciendo que participen, que inscriban a sus alumnos en las Olimpiadas Recreativas, Matemática y Lengua, que tienen unos exámenes estándares, o sea, unos exámenes de estándar internacional. Cuando las maestras mismas veían los exámenes que tenían que hacer los niños de primer grado, segundo grado, tercer grado, sexto grado, decían, wow, yo no estoy acostumbrada a esto. Yo no pienso de esta forma, no lo veo claro. Dar clases con esto es diferente a lo que... Y es que lo que se ha convertido en la escuela ahorita, realmente no es no sirve para que la gente además se valga por sí misma y se prepare, prepara para la vida productiva. Entonces, está ese grupo de estafados que a lo mejor no se ha dado cuenta y necesitaría una prueba de estas de las Olimpiadas para que caiga en cuenta de lo necesitado que está y de lo falto que está. De hecho, muchos venezolanos cuando han salido de Venezuela huyendo de la debacle, la diáspora, bueno, se ha conseguido que en otros países, bueno, no le reconocen los títulos por diferentes razones, pero una de ellas es que, bueno, muchos de esos títulos no valen, no cumplen los estándares internacionales para efectivamente darse. Sí ha caído muchísimo la educación universitaria. Vean, bueno, cuántas universidades públicas hay, se han creado y cuántas, y lo que hacen y cuántas en cambio privadas hay. Yo lo digo porque lo sé. Sacar un curso, un programa de posgrado en cualquier universidad privada venezolana pueden ser años. Y cuando digo años no digo 2, 3, 4, 5, puede ser 7, 8 años hasta que autorizan un determinado programa y haciéndole todo tipo de fiscalizaciones, de cambios. Y eso hablando de un programa. Así absolutamente de todo. Tampoco hay libertad en la educación universitaria venezolana, con todo y que el índice que te comentaba antes de libertad educativa no trata el tema universitario, pero en Venezuela yo no tengo duda de que no hay libertad universitaria. Eso hace que, bueno, que las universidades estén verdaderamente deficientes y que abriéndose el mercado, abriéndose, liberalizándose, la educación universitaria va a competir y por tanto a generarse, bueno, toda esa capacidad creativa y toda esa innovación y toda esa inversión. La educación es una inversión enorme que viene. O sea, que Venezuela está necesitada de electricidad, necesitada de servicios, necesitada de educación. Así que es un mercado gigante que está allí y que forma parte de esa Venezuela del trillón que fácilmente se va a lograr, como decías, en poco tiempo y en cuestión o sea, breve, más rápido de lo que la gente quiere. En conclusión, sobre los profesores, bueno, hay que, o sobre los profesores o profesionales engañados, hay que, bueno, buscar soluciones
que fácilmente podrían conseguirse, dada la evidencia de, bueno, de la utilización cruel que ha hecho el monopolio estatal, el gubernamental de la educación. Sí, porque ellos también son víctimas del sistema, lamentablemente. Profesor, ya para ir finalizando, que me ha parecido extraordinaria la conversación, quisiera dos cosas. La primera, que usted ya lo asomó tangencialmente, me gustaría que lo comente un poquito más. ¿Cuál va a ser el rol de la diáspora en la educación venezolana que viene? Profesionales o no de la materia, es decir, profesores que se han ido, pero también de la diáspora en general. Y la segunda, cómo Antonio Canova ve a Venezuela 10 años más adelante, el sistema educativo venezolano, 10, 15 años más adelante, a partir de que se empiece a implementar este gran plan Venezuela Tierra de Gracia. Mira, la diáspora obviamente, o sea, Venezuela está tanto en lo que se conoce como el territorio nacional como por todo el mundo, con diferentes capacidades, con diferentes formas, unidos todos en lo mismo. Venezuela está más unida que nunca. Sabemos después de esto qué es lo que tenemos que hacer. Una de las cosas que hemos conversado es el papel de la diáspora, que hemos conversado mucho en los grupos de Venezuela Tierra de Gracia, es el papel de la diáspora en la reconstrucción de Venezuela. Y en buena medida le digo, ya incluso ustedes ven el mismo grupo de asesores, de personas que está trabajando voluntariamente por pensar esa Venezuela distinta, bueno, está fuera del país. O sea, con lo que es mucho lo que puede hacer. Y en materia educativa, bueno, solamente qué papel pueden tener en esa idea de que la Venezuela sea trilingüe, de que el niño venezolano sea trilingüe, si tenemos venezolanos por todos lados, dispuestos a dar una hora de clase, una hora de charla, una hora de compartir con alguno de los niños, de los jóvenes venezolanos que están buscando formación. O sea, es mucho lo que puede hacerse, mucho lo que puede plantearse y mucho lo que puede idearse, porque también buena parte de esto es que no es el gobierno que va a hacer, sino que es que como el gobierno va a permitir que la gente haga, entonces ¿qué es lo que se le va a ocurrir a cualquier persona hacer y que pueda hacer y que pueda lograr además tener éxito y por lo tanto va a avanzar de abajo hacia arriba a crear, bueno, una tendencia que hará que, o sea, todo esto tenemos que verlo siempre desde otra perspectiva, que es la perspectiva de la libertad. Si la propuesta, si la acción principal del gobierno, si esta Venezuela del futuro, y ya te respondo entonces la segunda pregunta, va a ser una Venezuela liberal, que es como yo la veo, porque soy optimista, muy optimista, y porque además de optimista, soy realista, todos los milagros han venido luego de debacles, de destrucciones como las que estamos sufriendo y que ya va a terminar. Entonces viene una generación que no es la mía, que es la generación que está abajo, que es la generación que aprende la lección. Nosotros fuimos los que la olvidamos, diría Hayek en Camino de Servidumbre, la generación nuestra, y que por eso es que, bueno, que es tomada justamente por los peores llegan al poder. La nueva generación va a reconstruir a Venezuela y va a ser una Venezuela libre y una Venezuela que va a ser un milagro y va a ser una Venezuela que va porque no es que el Estado va a hacerlo y que depende entonces de los buenos funcionarios y que depende de los buenos planes. No, es que el Estado va a dejar que la gente lo haga. Y muchas personas lo van a intentar, muchas van a fracasar, seguramente unas cuantas va a triunfar. Y bueno, y de allí saldrá el progreso, saldrá la evolución que nos va llevando hacia cada vez
una más grande, mayor libertad, ciudadanía, menos dependencia del poder, reducción de la violencia, que hacia hacia donde va la sociedad de los humanos, la sociedad humana. O sea que creo que en este proceso, este movimiento de libertad educativa global, que cada vez toma más fuerza, y que en Venezuela tendría cómo llevarse a cabo, ese movimiento va en el camino correcto de de valorar cada vez más a la persona y de permitirle tener su proyecto de vida y saber que así ella será más feliz y todos seremos más valiosos gracias a la cooperación. En ese proceso estamos aprendiendo y a golpe se aprende y golpe hemos recibido y la lección está ahí. Así que a 15 años, wow, veo un futuro promisorio, veo brillante lo que va a pasar en Venezuela. Muchísimas gracias, Antonio. Yo estoy convencido, como siempre se los digo, de que Venezuela será libre. Porque además sin libertad no hay nada. Y nosotros que paradójicamente hoy estamos siendo sometidos a una dictadura y un régimen que tiene 26 años en el poder, entendemos mejor que nadie el significado de la palabra libertad y el valor de la libertad de elegir qué comer, dónde trabajar, cómo vestirte, cómo pensar, pero también cómo tus hijos van a ser educados. Y si eres maestro, dónde trabajar y qué calidad de educación dar. Así que, sin más, muchísimas gracias, Antonio. Y bueno, me despido y espero que todos ustedes estén bien, que sus familias estén bien y que pronto nos reencontremos en democracia. Chao, chao.